noches. Qué rico reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Ya comenzamos el tercer discurso de Moisés, que son los capítulos 27 al 30. El segundo discurso de Moisés se enfocó a la importancia de recordar siempre la soberanía de Dios y cómo tenían que vivir de acuerdo a ella. Dios es soberano y tengo que saber cómo tengo que vivir. Hoy en día a muchos se nos olvida que Dios es soberano. Dios es soberano y la palabra es soberano, que Él quiere, es la autoridad suprema. Él hace lo que Él desea, que nada se le sale de las manos. Ahora también Israel tenía que tener esas instrucciones para disfrutar la tierra prometida. Este discurso, en el tercero, la nación de Israel era su relación como nación, pero también el futuro en la tierra prometida. En esta porción encontramos el llamado pacto palestino que hizo Dios con Israel. Algunos estudiosos consideran que este capítulo contiene un pacto nuevo que Jehová hizo con Dios y Dios hizo con los de Israel, pero en la mayoría reconocen que este pacto es la renovación del pacto que hizo en el monte Sinaí, en el monte Oreb. Pero también recordemos que el primer pacto que Dios hizo fue el pacto abrahámico, que fue hecho con el patriarca Abraham y le prometió su tierra. Ese pacto palestino implica las promesas que Dios había hecho. En pocas palabras, el pacto palestino es volver a decirle el pacto que él había hecho en Oreb por segunda vez. Y muchos van a decir, otra vez va a repetir la ley, ¿por qué otra vez va a participar o va a pactar otra vez con el pueblo de Israel? Recuerden que los que iban a entrar a la tierra prometida era la segunda generación. Ellos tenían que recordar la importancia de la obediencia. Ese pacto le iba a mostrar a ellos que tenían que obedecer a Dios. ¿Dios que quiere sacrificios? No, obediencia. Y hoy mucha gente se le olvida que Dios quiere obediencia, no sacrificios. Muchos hoy en día viven la vida cristiana obedeciendo porque toca. Si usted vive para Cristo obedeciendo porque le toca, está mal. Usted y yo no le vivimos para Cristo obedeciéndolo porque nos toca. Usted y yo obedecemos porque le amamos. Es una parte de nosotros que no podemos sacar. Y sabiendo esto, que aquí vamos a mirar la segunda orden que Él da al pueblo de Israel cuando llegan a la tierra prometida. Y eso ya cuando ellos lleguen, inmediatamente tenían que hacer algo importante, pero ellos tenían que ser obedientes. A muchos nos cuesta ser obedientes. Ustedes, bueno, la vamos a dejarlo al final. Vamos al título. El título de este estudio está detrás mío. ¿Qué dice? Obediencia. Usted tiene que obedecer ¿a quién? A Dios. Ya, pare de contar. Y nos vamos a Deuteronomio capítulo 27. Vamos a leer los 10 primeros versículos, pero antes vamos a hacer la oración inicial. Padre celestial,
Gracias por permitirnos estar acá en esta noche buscando tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta porción bíblica nos lleve a una condición más contigo, que nos evaluemos cómo estamos viviendo para ti. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos para Deuteronomio capítulo 27, versículo del 1 al 10. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, cuyo como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Gracias, Frey. Israel entra en la tierra prometida. Versículo capítulo 27. El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Josué 8, del 30 al 35. Pero el capítulo 3 del versículo 27 de Deuteronomio enseña que la conquista de la nación de la tierra prometida dependía de la obediencia. Es un conjunto. Ellos tenían que obedecer todo este conjunto de normas, de decretos para conquistar la tierra prometida. Era una condición. Usted quiere disfrutar la tierra prometida, tiene que cumplir los mandamientos. Dios mostraba algo importante. Cuando el pueblo por fin llegara a tomar posesión o entrar a la tierra prometida, debía levantar los monumentos en recordación a la obra divina que Él había hecho por ellos. Los monumentos tenían que ser para toda la vida, para todo el tiempo. En primer lugar, los israelitas debían remover una pierna gigante, escribir la ley de ella. Recuerde que esa pierna tenía que tener escrita la ley, y esa escritura tenía que ser clara, para que nadie pudiera tener el pretexto de decir: no entiendo lo que hice. Esta servía como recordatorio permanente del pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. El altar de piernas no talladas, no tenía que ser tallada. Era un lugar para una ofrenda, un holocausto para Dios, para crear a Dios por su fidelidad con ellos. Esta fiesta espiritual le recordaba al pueblo de Israel todo lo que Dios había hecho por ellos. Y a veces uno tiene que recordar eso. Y no sé ustedes, pero a mí me ayuda en los momentos difíciles, en los momentos de escasez y de enfermedad, recordar lo que Dios ha hecho por mí. Eso ayuda a que mi fe crezca y descanse.
Es como esa ayuda que a uno le da. Pero mire que ese recordatorio, esas piernas, ese holocausto que ellos tenían que hacer a Dios, cuando ellos lo hacían, recordaban lo que Dios había sido fiel. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que hacer. A veces nosotros hacemos lo contrario, cuando hay momentos difíciles, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad. Lo que hacemos, ¿qué es? Quejarnos. Y se nos olvida que Dios es soberano. Y eso es lo que a veces se nos olvida. La circunstancia está pesada y empezamos a recordar, mire que no, usted tiene un Dios que todo lo puede, que le ha mostrado, recuerde lo bueno. Pero a veces el diablo quiere robar nuestros recuerdos. Y eso es lo que ellos tenían que tener muy fiel a Él, las piernas, tallarla con la palabra de Dios, para que todo el mundo que lo viera recordaran lo que Él había hecho. Era su fidelidad, un desafío a obedecer el pacto de Dios. El versículo 9 al 10, ese desafío era muy inmenso. Obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos y estatutos era lo más importante. Un desafío que a veces a nosotros tenemos el pretexto de decir, eso era con el pueblo de Israel, hoy nosotros no nos cumplimos con mandamientos. ¿Para qué obedezco? Ya no obedezco porque me toca. Nosotros obedecemos por amor a Cristo. No por conseguir, como el niño que obedece al papá para tomarse la sopa. Me tocó obedecer, tomé la sopa por el premio. Usted y yo no obedecemos a Dios por ningún premio. La ley insistía en la necesidad de la obediencia. Mire que la ley insistía, tienen que obedecer, mientras que el altar representaba el único medio para acercarse a Dios. ¿Cuál? El sacrificio. Eso era lo que mostraba cuando estaban clavadas la ley en la pierna. La ley necesitaba obediencia, pero el altar le representaba el único medio para acercarse a Dios. ¿Cuál era? Holocausto, sacrificio. Pero mire que era importante que ellos supieran eso en esos 10 versículos. ¿Por qué? Porque no lo vamos a leerlo aquí, sino ustedes en su casa lo van a leerlo. Las maldiciones de la desobediencia. ¡Wow! Son muchas. Maldito el hombre que hiciere escultura. Maldito el que deshonrare a padre. Maldito el que redujiera los límites de su vecino. Maldito el que hiriera al ciego. Y había muchas maldiciones. Sí, y era muy fuerte. La lectura en voz alta, porque el pueblo tenía que leer, los levitas tenían que leer esa ley, esas maldiciones, y el pueblo tenía que decir que amén. Y recuerden que ustedes van a leer todas las maldiciones y el pueblo decía amén. ¿Y amén qué quiere decir? Así sea. Así sea, así sea. Uy, y eso significa acá, amén, indicaba que están de acuerdo con lo que están declarando. Los levitas declaraban la palabra y decían, y los otros, así sea. Y maldito, así sea. Como diciendo, así vamos a hacer. Pero mire que después de esas maldiciones aparecen las bendiciones de la obediencia. Capítulo 28, versículo 1 al 14, la promesa de Dios era incondicional. Daría la tierra a los suyos, porque era fiel a su palabra. Pero para disfrutar esa tierra bendecida, dependerían de la obediencia a Dios. Moisés indicó en el versículo 14, versículo 28, vamos allá. ¿Qué nos dice? No te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Mire que, y no te apartarás de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses
ajenos para servirle. Esta muestra las bendiciones que recibían por acatar los mandamientos. El cumplimiento de esa promesa pedía obediencia. Qué triste cuando mucha gente hoy no son obedientes a Dios. Son obedientes a una ley, a una norma. Qué tristeza cuando hoy los hijos son obedientes a un papá por temor, a un castigo. Son obedientes a Dios porque tengo miedo por las consecuencias. No es eso la obediencia. El individuo israelita y la nación sería colmado de bienestar si obedecía a la ley. La historia de Israel muestra lo poco que fueron obedientes. Es importante recordar que nosotros en Jesucristo no estamos bajo la relación o bajo el mandato del antiguo pacto. No esperamos ser bendecidos por nuestra obediencia, sino por nuestra posesión en Cristo. ¿Cuál es la posición que usted tiene en Cristo? ¿Sabe cuál es la posición que usted tiene en Cristo? ¿Cuál? Hijos. ¿Sí me van a entender? Pero a muchos se les olvida eso. Usted y yo no vamos a ser bendecidos por el pacto, porque usted y yo no estamos bajo ese pacto. Pero nosotros vamos a ser bendecidos por la posición que estamos en Cristo. Las maldiciones que merecen fueron, las maldiciones que decía la ley, fueron sobre Jesucristo. Porque la ley pronunciaba unas maldiciones, pero en Gálatas 3, del 10 al 14, nos muestra, no la vamos a mirar tranquilos, pero anótenlo, Gálatas. Aunque puede haber consecuencias de nuestra desobediencia, incluso Dios nos puede corregir amorosamente con el pacto, con el nuevo pacto, porque somos sus hijos, porque Dios a su hijo lo corrige. Dios no nos maldice a nosotros, porque todo lo que merecíamos, Jesucristo lo pagó, porque la ley me creía maldición. Pero estos versículos, estos 2 capítulos, me puso a evaluar. Y quiero que usted tome un tiempo para que se evalúe en su vida lo que se refiere a la obediencia. Póngase a pensar y se evalúe usted cómo está con la obediencia. ¿Por qué está obedeciendo? ¿Por qué usted vive una vida para Cristo? ¿Por qué usted obedece? Para que no me pase las cosas, para que me vaya bien. ¿Existen algunas desobediencias que impidan que usted sea bendecido? Y a veces usted y yo no podemos tener autoridad porque no obedecemos. Créame, sí, usted cómo le va a decirle a aquellas personas que están bajo su cuidado, obedezca, cuando usted no lo está haciendo, cuando a usted le cuesta? ¿Cómo usted va a ser obediente si usted no lo hace? ¿Cómo usted obedece al médico? ¿Cómo le va a decirle a una persona o a su hijo, sea obediente al profesor, si usted no es obediente a su jefe?
¿Cómo le va a decirle a su hijo, sujétese a la autoridad de su profesor, si usted no se sujeta a la autoridad de Dios? Mire, Dios está recordando el pacto y le está recordando a ellos. Y a veces a nosotros nos cuesta y nos pone en duda obedecer, nos duele. Y a veces cuando a uno le llama la atención, mire, pero es que tú no estás obedeciendo. Y empieza a justificarse. Mire si tú lo estás haciendo. Mire que en Juan 14:21 nos muestra algo que un hijo de Dios tiene que tener 100% claro. ¿Por qué? Porque usted y yo no obedecemos por mandato. Cuando usted obedece cualquier ley o cualquier persona que tiene autoridad, usted está mostrando algo importante. ¿Qué nos dice Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y uno dice, pero bueno, un mandamiento es hacerle caso a un policía corrupto. Un mandamiento de Dios es que yo sea como entre las personas un tonto, porque estoy haciendo fila para un cajero, para un pago, y vienen y se me cobran. Y yo empiezo a luchar, porque son mis derechos. O empiezo a pelear y a tratar mal a la persona, diciendo, es que usted es un ignorante, y tratarlo mucho, bruto, haga bien las cosas, cómo se pasó el andén. Y muchos dicen, no, ese no es un mandamiento de Dios. Sí, porque Dios nos demanda algo: amar a vuestros ¿qué? Prójimo y a nuestro enemigo. Hay que amar a nuestro prójimo. Y aquella persona que se metió o hizo algo, ¿usted le está mostrando el amor de Dios? Pero a veces nosotros no. La obediencia es lo más importante. Pero a veces nosotros pensamos que no es así. En 1 Samuel 15:22 nos dice algo importante. ¿Qué nos dice? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestarme atención que la grosura de los carneros. Mire, tristemente decirlo, muchos siervos de Dios no hemos comprendido eso. Dios no quiere un servicio. Él quiere primero tu obediencia al servicio para Él. ¿Sí sabían eso? ¿Qué dije? Dios quiere primero un buen servicio. Dios no quiere un servicio primero antes de la obediencia. Pero muchos no obedecen y ponen su servicio a Dios. Lo que está haciendo es un sacrificio. Y Dios nos dice: yo no quiero tus sacrificios, yo quiero tu obediencia. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia cuesta. ¿A cuánto nos cuesta la obediencia? ¿Y por qué le cuesta? Porque la naturaleza del hombre, ¿cierto? Ahora, si usted como yo hemos descubierto el agua que moja, si está bien escrito, ¿cierto? Ahora, ¿por qué usted no ora? Para que usted sea obediente. Esa está una de sus oraciones.
Como en las mías, Señor, ayúdame a tener dominio propio. También es dar, Señor, ayúdame a ser obediente. Pero en Mateo 9:13, ¿qué nos dice? Y pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire que cuando uno entiende este versículo, hace algo, pide ayuda, porque uno está arrepentido en desobedecer a Dios. Uno está arrepentido y le duele en no obedecer. Y ahí está eso. Vivir en obediencia a Dios comienza con la decisión de poner a Él, a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar y darle la autoridad sobre nuestras vidas. Cuando usted vive en obediencia a Dios, toma esa decisión de ponerlo a Él número uno. Ya no usted está desobedeciendo a esta persona, ya está desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Ya no le está fallando ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a su jefe, ni a su compañero, sino le está fallando ¿a quién? A Dios. Pero muchos no lo hacen. Muchos se justifican. Y miramos y van a decir, pero Salva, es que es el orden de escribir la ley para la primera vez que entran a la tierra prometida. Lo primero que tenían que hacer es escribir la ley y holocausto. Y muestra las maldiciones que ellos dijeron y después las bendiciones. ¿Qué tiene que ver con la obediencia? Son decretos, son leyes. Y la ley exige ¿qué? Obediencia. Hoy no nos exige. Pero usted y yo, si vimos Juan 14:21, no lo demanda. Ya usted ha tomado unos minutos para evaluar su vida con la referencia a la obediencia. No sé usted cómo está, pero los hijos de Dios, esa palabra de obediencia tiene que mostrarle si está fallando. Soy obediente, este día he sido obediente a muchas cosas que tenemos. Mire, en el día tenemos muchas normas, leyes, que muchos no obedecemos, que infringimos. Y eso es lo que Dios nos quiere hoy que usted y yo hagamos. ¿Cuál es? Pues muy fácil. La obediencia es lo más importante para Dios. Dios no quiere sacrificios. Si usted viene aquí a sacrificarse y a escuchar a esta persona que le sirva a Dios, está equivocado. Porque usted tiene que venir a alabar y a mirar su edificación espiritual. Padre Celestial, gracias por ese estudio.